Muy bien, que gracias a Dios ya tenemos, ¿verdad? Un poco más de la mitad de la semana trabajando y ya nos permitió, ¿verdad? Llegar al día jueves. Así que les deseo éxitos y bendiciones en todas sus actividades académicas. Vamos a comenzar. Espero de ustedes, ¿verdad? El apoyo y si hay necesidad que ustedes me pregunten, por favor, de las oraciones, de qué es una oración, cómo se constituye una oración, por favor, pregunten. Recuerden que ya solo prácticamente tendríamos una semana más de clase y luego estaríamos otra vez culminando el proceso que corresponde a tercera unidad. Entonces, por favor, si tiene alguna tarea pendiente, ya sea en este caso, ¿verdad? De las que yo he asignado o con las que le había asignado el profesor anterior, pues envíelas, por favor, y vamos a continuar nosotros con nuestros temas. Para el día de hoy, nosotros vamos a seguir guiándonos de aquel documento, ¿verdad? Que dice como tal tipos de oración. En este caso, nosotros hemos abordado los diferentes tipos de oración. Ya nosotros hemos escuchado, ¿verdad? Según la cantidad, óigase bien, de la estructura sintáctica, ¿verdad? Cantidad de la estructura sintáctica. Están las oraciones bimembres. Dijimos en su momento que son aquellas que contienen sujeto y predicado. Oración unimembre que solamente contiene el predicado. Después, óigase muy bien, según la intención del hablante. Para esta, nosotros, según la intención del hablante, es otra clasificación. Tenemos oraciones declarativas, dubitativas, desiderativas, exhortativas. Dentro de las declarativas como tal, podemos encontrar que nos informan o que expresan una realidad concreta, que en su momento puede ser falsa o verdadera, o como nosotros le conocemos fácilmente, ¿verdad? Afirmativa o negativa. También están las oraciones dubitativas. Estas oraciones dubitativas son aquellas que me crean a mí como dice su nombre, ¿verdad? Duda, una posibilidad. No hay una afirmación y no hay una negación, sino simplemente queda en eso, ¿verdad? En una duda. Luego tenemos las oraciones desiderativas, pero estas, oígase muy bien, pertenecen a las declarativas, dubitativas, desiderativas, exhortativas, a la intención del hablante. Tenemos dentro de las desiderativas aquel anhelo o deseo que pueda tener la persona que está hablando como tal. La exhortativa dijimos que es imperativa porque hace un mandato o una orden, ¿verdad? A otra persona. ¿Quién la hace? La persona que habla, por eso es según la intención del hablante. Tenemos las interrogativas exclamativas, que les dije que las interrogativas es fácil poderlas recordar, ¿verdad? Su nombre nos dice, es una interrogante. Y en la exclamación, pues es eso, expresar, exclamar, ¿verdad? Sobre algo, una emoción, un sentimiento como tal. Dentro de estas también vimos, ¿verdad? Lo que es según la estructura, óigase bien, según la estructura sintáctica. Aquí tenemos según la estructura sintáctica y aquí es la cantidad al inicio, óigase bien, cantidad de estructura. Entonces, para que no nos confundamos, en la cantidad está la bimembre y la unimembre, porque la bimembre posee sujeto y predicado y la unimembre solo el predicado. Pero según la estructura, vamos a tener entonces, en este caso, atributiva o copulativa, la predicativa, transitiva, intransitiva. Tenemos la voz activa, la voz pasiva, la voz reflexiva y la voz, y lo que es la recíproca. Pero, por favor, vamos a prestar atención. Lo único que estoy haciendo es un repaso como tal. Buen día a quien me saludó, disculpe. Tenemos entonces acá, ¿verdad? Según la estructura sintáctica, la atributiva, pues nos presenta esa situación, ¿verdad? Una atribución que se le da a un sujeto que puede ser una acción, en este caso como el verbo ser, estar o parecer como tal. En la predicativa, pues ya la habíamos visto anteriormente que lo único que hace, ¿verdad? Es establecer esa acción nuevamente que hace o realiza el sujeto como tal. Tenemos entonces en las transitivas, les decía, ¿verdad? Se establece la acción como tal que recae sobre otra persona
y la intransitiva no, ¿verdad? Porque la intransitiva recae en el mismo sujeto del cual se está hablando como tal. A eso se refiere. Dentro de la voz activa, yo les decía, ¿verdad? Vamos a tener un sujeto quien realiza la acción, por eso es activa. Y en la pasiva primero se presenta la acción y después el sujeto. Y en algunos casos les decía, ¿verdad? Podríamos encontrar que solo hay acción como tal. Entonces, así es como nosotros venimos desarrollando esta situación. Luego, habíamos hablado de la morfología. Yo les decía que cuando nosotros hablamos de la morfología significa todos aquellos componentes que contiene una oración, que en su momento usted sabe, ¿verdad? Que el cuerpo humano está constituido por muchos órganos, ¿verdad? Y sentidos, está el sentido de la vista, el sentido del olfato, el sentido del gusto, del oído, ¿verdad? Etcétera, entre otros órganos. Entonces, esa sería la morfología de un cuerpo humano. Pero aparte de ello, también vamos a tener, ¿verdad? Que todo elemento dentro del lenguaje, pues tiene características, tiene otros elementos que lo van a componer. Para ello, la oración, nosotros sabemos que se constituye de forma, ¿verdad? Básica por un sujeto y un predicado, pero también contiene otros elementos. En este caso está el sustantivo. Y el sustantivo dijimos en la clase anterior, ¿verdad? Cuando vimos, por ejemplo, aquella imagen que nos los clasifica, ¿verdad? Está, por ejemplo, el propio, el común. Dijimos que los propios van a referirse única y exclusivamente a aquellas situaciones, ¿verdad? De nombres de personas, de países, de lugares, algunas marcas, ¿verdad? Ese es el propio. Y el común puede ser todo lo que en su momento nosotros conocemos, ¿verdad? Todo lo que esté en su alrededor. Usted podría mencionar todo lo que esté a su alrededor, que ese es un sustantivo común. Dijimos que hay sustantivos colectivos, ¿verdad? E individuales. Individuales cuando nosotros establecemos un solo elemento. A eso se debe, ¿verdad? La individualidad. Por favor, Zoe, apaga tu micrófono. Entonces ahí uno, ¿verdad? Es individual, pero no vamos a confundir, por favor, a los colectivos. Los colectivos no significa que sean plural. Yo voy a decir perro en el sustantivo individual y entonces en los colectivos voy a decir perros, ¿verdad? No, ahí no. Sino tengo que tomar aquel elemento que encierre al conjunto de perros, ¿verdad? Una jaulilla, ¿verdad? El conjunto de animales. Un animal, no voy a decir yo animales, ¿verdad? En el colectivo, no, una manada, ¿verdad? De acuerdo a cómo nosotros estemos estableciendo esa cualidad, ¿verdad? De un rebaño, un enjambre. Entonces eso encierra a un sustantivo colectivo. Dentro de los concretos y abstractos, les decía que el concreto es todo lo que yo pueda ver y tocar. Y también comparte una característica con el común, ¿verdad? Porque regularmente todo lo que vemos, pues lógicamente lo podemos tocar. Para los abstractos son aquellos que sí van a existir, pero que no los podemos tocar. Entonces les decía, ¿verdad? Yo no puedo tocar, por ejemplo, una nube, no puedo tocar como tal el aire, no puedo tocar, por ejemplo, una emoción, la tristeza, el dolor, la alegría, la angustia, ¿verdad? Eso no lo puedo tocar. Existe, sí existe, pero no lo puedo tocar. Entonces, hasta aquí habíamos abordado en la clase anterior. Ustedes me indican, por favor, si dentro de lo que llevamos en el documento existe alguna... No, no, teacher. No, miss. Ninguna duda. Muy bien. Entonces, si ustedes se dan cuenta, yo hice una recopilación, ¿verdad? De todo lo que nosotros hemos abordado hasta el momento. Pareciera en el documento, muy extenso, ¿verdad? Pero en realidad son elementos que nosotros, pues regularmente ya conocemos. En algún momento usted se va a dar cuenta. Si nosotros nos detuviéramos, por ejemplo,
cuando nosotros hablamos, no sé, con mamá, con papá, con algún amigo, un compañerito, con el hermano, y dijéramos nosotros, ay, ¿cuántos sustantivos estoy mencionando, verdad? ¿En qué momento yo menciono a un sujeto, a un predicado? Ah, esta oración es desiderativa. Nosotros regularmente, siempre, siempre, en toda conversación, tenemos el uso de estos elementos. Cuando usted saluda a alguien, dice buenos días, señor, buenos días, papi, buenos días, mami, hola, hermanito, ¿cómo estás? Usted ya está estableciendo oraciones. Y ahí en esas oraciones hay una clasificación que usted establece. Usted dice, ay, ¿verdad? Es que hoy no tengo mucha hambre. Ya me está dando una oración en forma negativa. Alguien dice, ay, qué felicidad, ¿verdad? Feliz día para todos, qué alegre. Ya amanecimos. Me está dando una oración exclamativa. Alguien al saludar, ¿verdad? Hola papi, ¿cómo estás? Buenos días. Me está dando una oración atributiva. Entonces vean, en todo momento que nosotros hablamos, que dirigimos, que establecemos un diálogo, una conversación, un intercambio de palabras con alguien más, pues utilizamos este tipo de oraciones. Y los elementos también que nosotros tenemos. Por ejemplo, usted cuando está con el hermanito, ¿verdad? Dice, hola hermanito, ¿cómo estás? Hazme favor, alcánzame mi cuaderno. Usted ya está utilizando, ¿verdad? Ahí un sustantivo. Dice, ay, se me cayó mi lápiz, hermanito, alcánzame mi lápiz, ¿verdad? Ya usted está utilizando otro sustantivo. Entonces vea cómo nosotros utilizamos todos estos elementos en nuestro diario vivir. Elementos que en su momento, ayer para facilitarle un poco, ¿verdad? Y recordar, le decía, los sustantivos están clasificados en comunes, en propios, concretos, abstractos, individuales, colectivos, contables e incontables. Y que en su momento nosotros vemos esta parte, ¿verdad? Porque nos presenta un género en representar, ¿verdad? Hombre, mujer, niño o niña, que es masculino, femenino, o un número que es en singular y plural. Singular cuando estamos hablando de uno, ¿verdad? Y plural cuando estamos hablando de varios como tal. Muy bien. Hasta aquí entonces habíamos abarcado el día de ayer. Ahora nos compete ver los verbos. Y los verbos son aquellos elementos dentro de una oración o dentro de la categoría gramatical que representan o indican una acción. Y aquí viene otra parte, ¿verdad? De lo que yo le acabo de mencionar, que le acabo de informar y le acabo de decir, ¿verdad? En su momento que nosotros, como tal, en algún momento que hablamos, establecemos acciones. Y vea cómo nosotros establecemos acciones. Tenemos, por ejemplo, las acciones. Usted, óigase bien, se despertó, se fue a duchar, se fue a bañar, se cambió, fue a desayunar o fue a comer, se cepilló, luego fue a preparar sus instrumentos y luego se acomodó, se sentó y empezó a ingresar, óigase bien, a todas las salas virtuales. Y usted va ahorita específicamente por un tercer periodo en donde usted está escuchando, está anotando, está escribiendo, está prestando atención. Y si usted escuchó todas esas acciones, pues se presentan en verbos. Los verbos regularmente son acciones y son acciones que si yo las presento de una forma infinitiva, son todas aquellas acciones que terminan en ar, ir. Escribir, saltar, comer, bañar, soltar, levantar, descansar, duchar, bañar, cepillar, peinar, ¿verdad? Vestir. Óigase muy bien, todas esas acciones usted las hizo hace un momento. Y entonces ahí vemos, ¿verdad? Cómo la acción del ser humano se establece como el nombre de un verbo. Entonces nosotros saltamos, jugamos, gritamos, corremos, ¿verdad? Hacemos rebotar pelotas, etcétera. Entonces nosotros esas acciones se llaman verbos. Todo lo que tenga una acción, un movimiento, un desplazamiento en un objeto, en la persona, en un animal, ¿verdad? En una cosa se va a llamar acción y por lo tanto se va a categorizar con el nombre de verbo.
Y los verbos presentan un modo indicativo, un modo imperativo y presentan un modo subjuntivo, que ya nosotros vamos a ir viendo a detalle cada uno de ellos. Presentan un tiempo. Y recuerden que nosotros siempre estamos en ese tiempo, estamos en un tiempo presente, en un tiempo futuro o en un tiempo pasado. ¿Cuándo nosotros vamos a llamar presente? Presente es ahora, ¿verdad? El futuro será para después. ¿Cuándo es futuro en este momento, verdad? Mañana. Este es un futuro. ¿Y cuándo es pasado? Ayer, ¿verdad? O sea, cuestiones que ya pasaron. Entonces ahí vamos a representar nosotros ese tiempo presente, pasado y futuro. Y en algún momento la acción nos representa a nosotros una persona. Nosotros vamos a recordar entonces a los pronombres. Los pronombres personales, ¿se recuerdan? Son yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellas o ellos. Y cuando nosotros estamos estableciendo esa parte, nosotros estamos representando una persona. Al conjugar un verbo en los tiempos, usted lo utiliza. Entonces, utilizamos un verbo, por ejemplo, escribir, y usted dice, yo escribo, tú escribes, él escribe. Y entonces estamos presentando esa acción en presente. ¿Y a qué se corresponde qué persona? Usted empieza a observar, bueno, yo, tú, él son personas, primera persona, segunda persona, tercera persona en singular. Y si yo digo nosotros escribimos, vosotros escribimos, ellas o ellas escriben, estamos hablando de las personas en plural, ¿verdad? Y entonces ahí es como hacemos esa clasificación. Miren cuántas situaciones nos presenta solamente un verbo. Y aquí nuevamente, ¿verdad? Establecemos esa situación que yo les mencionaba al inicio. Si estas situaciones me presenta el verbo, pues nosotros vamos a observar y vamos a escuchar que en su momento, vuelvo a repetir, esto nosotros lo tenemos en el diario vivir. Cuando usted habla mencionando a una persona, mencionando una acción, determinando un tiempo, un modo, ¿verdad? Ya sea en singular o en plural. Y entonces vean todos estos elementos otra vez cómo se vienen a conjugar. Muy bien. Por el momento vamos a establecer entonces qué es un verbo. Se recuerdan que yo vengo desarrollando el tema de parte en parte, ¿verdad? Entonces el día de ayer yo les daba tiempo a ustedes para que trabajaran esta parte, ¿verdad? Del sustantivo, pero resaltando y destacando que nosotros habíamos comenzado en esta hoja, ¿verdad? Desarrollar el tema y escribir 3 ejemplos. Usted había hecho ya las oraciones atributivas, predicativas, transitivas, intransitivas, de la voz activa, pasiva, reflexiva, recíproca. Bueno, de esto usted lo copió en su cuaderno, hizo 3 oraciones. Luego yo avancé y teníamos la morfología de la oración, hicimos el sustantivo y del sustantivo usted iba a copiar esta parte, ¿verdad? Que ya le estaba dando a usted sus ejemplos como tal. Ahora vamos a copiar el verbo, pero vamos a escribir, por favor, como tal, 3 ejemplos de verbo. Y vamos a escribir 3 ejemplos del presente, pasado y futuro. 3 en modo indicativo, imperativo y subjuntivo. 3 que me representen, ¿verdad? Un singular y un plural. Y la persona a la cual nosotros estamos refiriendo. Entonces, eso es lo que nos compete el día de hoy. Pero antes de pasar a ello, voy a explicar cuándo nosotros hablamos en un modo indicativo, un modo imperativo y un modo subjuntivo. Yo comencé con lo más práctico de lo cual nosotros conocemos y manejamos, ¿verdad? Ya conocemos entonces que es un verbo, que es una acción, que tiene un tiempo, ¿verdad? Presente, pasado, futuro, que se establece, ¿verdad? En las personas de los pronombres personales que ya conocemos, que pueden ser en singular o plural. ¿Qué se representa, verdad? Le decía yo como primera persona, tú como segunda persona, él como tercera persona y estos corresponden a un singular.
Y luego, si yo digo nosotros, primera persona del plural, vosotros, segunda persona del plural, y ellos o ellas, tercera persona del plural como tal. Ustedes me indican, por favor, si está claro lo que acabo de explicar. Todo claro. Chipi. Muchas gracias. Entonces ahora voy a pasar al modo indicativo, al modo imperativo y al modo subjuntivo para que tengamos la claridad de lo que nosotros estamos presentando. Pero con ello también, ¿verdad? Quiero lo que les decía al inicio, ¿verdad? En este caso, que nosotros podamos desarrollar estas actividades eh, pues de forma en que usted pueda ubicarlo en su conversación diaria, ¿verdad? Que usted tiene con papá, con mamá, le decía, ¿verdad? Con el hermano, con quien sea, con que usted interactúa como tal. Muy bien, un momentito y les voy a presentar. ¿Teacher puede ir al baño? Sí, pero después de que explique. Un momentito, por favor. Está bien. Y ya puedes ir. Un momentito. Tenemos entonces los modos verbales. Habíamos mencionado indicativo, imperativo y subjuntivo. Tenemos que el modo indicativo indica una orden o petición. ¿Se recuerdan cuando habíamos hablado, por ejemplo, de aquella parte, verdad? Que decía en la oración que presenta, ¿verdad? Una atribución. ¿Qué es? ¿Verdad? Entonces ahí es indicar algo. En el subjuntivo indica algo que no ha ocurrido y lo vamos a asociar con la oración desiderativa. Con el modo imperativo, como el nombre lo indica, ¿verdad? Imperante, una orden o petición. Por último, tenemos entonces acá en esta imagen un, un ejemplo de cómo lo presenta. Vean, modo indicativo, el hablante expresa una acción tal cual. Hoy llueve, hoy veo, mañana corro, ¿verdad? El modo subjuntivo, quizá llueva hoy, ¿verdad? Es algo que nosotros establecemos. Y por último, el imperativo, salgan a la calle, ¿verdad? Una orden. Así que estos son los elementos que nosotros hemos visto el día de hoy del verbo. Ahora sí, puede ir al baño. Gracias, teacher. Vaya rapidito. Entonces, estos son los que nosotros vamos a establecer, ¿verdad? Como modos del verbo. Para el tiempo, vuelvo a establecer, ¿verdad? Una horas, una acción que yo realice, ¿verdad? Si yo la voy a presentar como su nombre indica, ¿verdad? Presente es en este caso, en este momento. Alguien, por favor, que me diga una acción y la vamos a conjugar de una vez. ¿Quién me puede dar un verbo? ¿Están ahí? Sí, señor. Muy bien. ¿Quién me da una acción?
Dígame una acción. Correr. Muy bien, correr. Gracias. Entonces, vean, correr. Le decía entonces al inicio, ¿verdad? En presente es yo corro. Tú corres. Él corre, ¿verdad? Y entonces acá, si usted se da cuenta, dice yo corro, tú corres, él corre. Estamos mencionando que en este momento estamos haciéndolo, ¿verdad? Y si usted se da cuenta, todos son en forma singular, pero ahora vamos a trabajar los plurales. Entonces yo puedo continuar, ¿verdad? Nosotros corremos, vosotros corren, ellos o ellas, ¿verdad? Corren. Entonces acá estamos hablando nosotros en un presente. Si yo lo cambio a un pasado, entonces yo voy a decir, yo corrí, tú corriste, él corrió, nosotros corrimos, vosotros corrimos, ellos o ellas corrieron, ¿verdad? Porque ya la acción ya pasó. Entonces, la forma de la escritura cambia un poquito en el verbo, pero la acción sigue siendo la misma, ¿verdad? En el tiempo en el que me lo presentó es distinto. Entonces, si yo lo cambio ahora a futuro, yo voy a establecer, ¿verdad? Yo correré, tú correrás, él correrá, Yo nosotros correré. correremos. Así es, exacto, muy bien. Miss, Vos ¿copiamos todo eso? Mire, yo preferiría que sí, porque es una recordación, ¿verdad? Que ustedes están teniendo, pero yo no sé al final si ustedes, ya habían visto esta parte con el profesor anterior, Yo. ¿no? ¿Cuál de esto, señor? Perdón, ¿De esto que estamos viendo? ajá, Yo sí, el profe dejó tarea de eso. bueno, gracias. Ah, cierto, sí, cierto. Sí, ¿Sí? sí, porque dejó tarea. Bueno. Entonces, pues vean, lo que estamos haciendo es recordar, ¿verdad?, sobre esta situación, porque en este caso, ¿verdad?, son elementos que nosotros vamos a ir sumando, les decía, ¿verdad?, como parte de nuestro lenguaje, de nuestra gramática y de lo que corresponde a la ortografía, ¿verdad? Entonces, yo acá les estoy haciendo solamente, pues, un repaso. Si alguien necesita copiarlo, cópielo. Si alguien me va a decir, mira, señor, pero eso yo ya lo sé, entonces no lo copie, solo copia la parte del elemento, ¿verdad? Que nos compete como tal, que es en sí el verbo, ¿verdad? Por favor, colocando su ejemplo como tal. ¿Está claro? Sí, teacher, yo solo le quería decir que voy un poquito atrasado. Sí, pero Que, yo por eso ya le dije, ¿verdad? Desde la semana anterior le pedí favor que usted tiene que trabajar en clase porque si no, se va a quedar igual, ¿verdad? Y el problema es que yo sigo avanzando. no, profe, Entonces, que diga, tiene... no, teacher, pero yo estoy trabajando aquí en clase con usted. Muy bien. Sí, por eso les decía, porque yo quiero que ustedes trabajen ahorita, acá en clase, porque aunque usted esté aquí presente, por ejemplo, yo te veo muy bien todos los días conmigo, pero si no trabajan, no me sirve de nada. Entonces, por favor, hay que avanzar. Muy bien, entonces por favor vamos a copiar esta parte en el cuaderno. Para quien ya lo tenga, pues felicitaciones. Quien no lo tiene, por favor a trabajar y sume esta parte, ¿verdad? Como ejemplo que nosotros estamos dando. Trabajemos, por favor, y cualquier duda me la pueden hacer saber.
Miss, ¿también copiamos esto? Miss, Sí, por favor. muy bien, Miss. Muy bien, que tengan una feliz mañana. Pueden pasar a su siguiente clase, por favor, y nos escuchamos más tarde. Sí, señor. Adiós, teacher. Yes, teacher. Feliz día. Dejamos Adiós,